Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, de la mano de Dios, bajo la cobertura preciosa y maravillosa de Dios. Y bueno, eh, hoy tenemos nuevamente este privilegio, este regalo de compartir con ustedes la palabra, compartir este mensaje que todos los días Dios nos regala para que cada uno pueda ser alimentado y pueda ser edificado en su vida espiritual. Así es pues que un abrazo para todos, muchas bendiciones, espero que estén bien, que Dios sea ayudando, proveyendo, bendiciendo sus hogares, sus casas, sus familias, glorificándose de una manera muy especial en cada uno de nosotros, llenándonos de paciencia, de fe, para poder aprender de Él y aprender a esperar en Él. Entonces, ¿qué tal si hacemos una pequeña oración de gratitud a Dios, donde podamos entregarle a Él este tiempito que vamos a estar acá siendo enseñados a través de su palabra? Padre del cielo, gracias Dios. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el regalo, Señor, que nos da de poder ser enseñados enteramente por ti, por tu Santo Espíritu. Gracias por la misericordia y la bondad que tú tienes para con cada uno. Gracias por suplirnos, por ayudarnos, Dios. Que si alguno, Señor, necesita ayuda, Dios, cada uno pueda expresarlo, Dios, y que tú nos des a cada uno el amor para poder ayudarnos los unos con los otros, Padre maravilloso. Dios, recibe tú la gloria y la alabanza, Señor. Recibe la honra y la exaltación. Porque solo tú eres Dios y solo tú eres Rey, solo tú eres Señor maravilloso. Glorifícate, Señor. Toma tú el lugar que a ti te pertenece. Entrónate, Señor, en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y llévanos a todos, Dios, a amarte con total sinceridad, con total entrega. Amarte, Dios, con un corazón realmente dispuesto de un todo para ti. Que todas las cosas que tú has traído y has hecho en nuestras vidas, todo lo que suceda, Dios, nos lleve a amarte, a conocerte, a entenderte, a poder, Dios, verte a ti más claramente en cada una de nuestras vidas. Te adoramos, Padre del cielo, y te exaltamos. Te damos la gloria a ti, bendito Rey. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a caminar más y más hacia ti, a ir más y más en pos de tus cosas, a que sea menos de nosotros y más de ti, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Gracias por estar presente en cada familia, en cada situación, Dios. Gracias porque podemos contar contigo, Padre, porque tú nos sustentas y nos levantas. Gracias, Dios, sobre todas las cosas, por tu salvación, por tu Santo Espíritu, por poder amarte, por poder conocerte, Dios. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Perdona nuestras ofensas, Dios. Lávanos de todo pecado, Padre. Y permítenos, Dios, presentarnos delante de tu trono, no justificados por nuestras propias obras, sino siendo justificados y lavados a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, Dios. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos una serie de enseñanzas que nos van a llevar a comprender un poquito más
aquellos pasajes de la Escritura que de pronto han sido mal interpretados, pasajes de la Escritura que han sido mal usados, que también se han prestado para engañar, para manipular muchas veces el Evangelio. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de comenzar con esa porción de la Escritura en la que el apóstol Pablo hablaba a los corintios y les decía, el conocimiento envanece. Y pudimos entonces ver claramente a lo que se refería este versículo. Tengo para hoy otro versículo de la Escritura, creo que es lo que muchas veces llamamos una vaca sagrada, porque son temas que cuando se tocan crean como ampolla y crean como controversia. Pero bueno, que Dios sea entonces el que guíe y el que enseñe, para que las cosas puedan quedar claras como Dios quiere que queden las cosas, y más cuando nos referimos entonces a la palabra de Dios. Ese pasaje de la Escritura del que vamos a hablar hoy está en Malaquías. Malaquías en el capítulo 3, versículo 9 en adelante dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ya sabemos a qué pasaje nos referimos, ¿cierto? Trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, este pasaje de la Escritura, donde habla de traer los diezmos al alfolí, de malditos sois con maldición, de abrir las ventanas de los cielos, de reprenderé al devorador, creo que lo hemos escuchado todos los que ya llevamos cierto tiempo yendo a una iglesia cristiana. Y muchos de los amigos y las personas que de pronto están comenzando a escuchar nuestras enseñanzas, quizás también han escuchado acerca del conflicto que se presenta muchas veces por el asunto de los diezmos. Pues bien, vamos a aprender acerca de eso hoy. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a una correcta interpretación de este pasaje de la Escritura. Muchas veces, cuando hemos ido a alguna iglesia a donde hemos pertenecido, cuando se va a recoger lo correspondiente a las ofrendas o a los diezmos, entonces siempre se da como un mini sermón, ¿ya? Y muchas veces ese mini sermón comienza la persona expresando, bueno, vamos a reprender entonces al devorador, vamos entonces a permitir que las ventanas de los cielos sean abiertas para que venga la bendición, vamos a romper con toda maldición económica, y se hace como una conexión inmediatamente entre Malaquías, ¿sí? Y entre lo que es entonces la prosperidad económica, ¿ya? Entonces, este pasaje suele usarse para decir que si nosotros damos, que si nosotros diezmamos, que si nosotros ofrendamos, entonces Dios nos bendice, Dios nos da. Se usa entonces para llevar a las personas a pensar que esto nos va a traer a nosotros prosperidad económica y que Dios va a reprender todo lo que esté impidiendo que haya una buena economía en los hogares. Entonces, en esencia, lo que realmente se está queriendo decir, lo que realmente se está queriendo enseñar es que ofrendar o diezmar es un buen negocio, que ofrendar o que diezmar es una buena
y es una buena inversión para cualquiera que lo quiera hacer, que yo doy y entonces como resultado, cuando yo doy, entonces que me va a ir muy bien en mi economía, que voy a obtener al 100 por 1. No sé de dónde sacaron de dónde le anexaron esa frase de que si damos el diezmo lo va a multiplicar al 100 por 1. No lo encontré. Sí sé que la palabra habla del 100 por 1 en algunos pasajes. Alguno de ellos es en la parábola del sembrador, ¿sí? Que una semilla produjo al 30, al 60 y la otra al 100 por 1. Pero en conexión con el diezmo no está, ¿sí? Porque no solamente se manipula con este versículo, sino que también, digamos, se le agregan cosas. Y me impactaba algo que miraba en estos días, ¿sí? Un pastor en otro país, ¿sí? Decía que él iba a ungir más bien la iglesia con un alcohol en gel. Y entonces que con ese alcohol en gel, con el que los iba a ungir a todos, iban a matar el coronavirus, ¿sí? Que iban a destruir la muerte. Y cada potecito de ese gel, que además iba acompañado con aceite y con nardo puro, cada potecito de eso representaba a su familia, representaba a su barrio, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cada potecito de esos lo podían llevar como un pacto que ellos debían de hacer. Creo que cobraba como en pesos colombianos, eran como unos 60.000 pesos por cada potecito de esos. No te imaginas la locura, ¿no? Y el problema tan tremendo en el que se metió este hombre en su país, eso le acarreó unos problemas, pero muy, muy tremendos. Se aprovechan de esta situación, ¿sí? Para acudir a pactos, a ofrendas, a diezmos, y es muy triste eso. Es muy triste eso porque aparecía también no sé si decirle pastora o cómo decirle, bueno, en todo caso esta mujer decía que en el cielo hay una cuenta en la que Dios va acumulando, en la que Dios va llevando la cuenta de todo lo que nosotros vamos dando. Decía, si tú no tienes esa cuenta celestial, entonces abre una cuenta y empieza entonces a consignar en ese banco. Porque Dios te va a multiplicar todo lo que tú empieces a consignar, a dar para esa cuenta. Días después aparece ahorita con todo este asunto del coronavirus, todo lo que estamos viviendo, aparece entonces hablándole a los miembros de su congregación, diciéndoles que ellos ya tenían una página en internet, que podías meterte ahí a la opción de donaciones y que ahí le iban a aparecer unas 7 opciones de cómo podían enviar sus donaciones, sus diezmos, a través de almacenes de cadena, a través de la app del banco, que también tenían un grupo de WhatsApp donde podías enviar el mensaje, entonces los líderes iban y te recogían allá en la casa los diezmos, bueno, una cantidad de cosas que realmente son tristes. Hablaba en estos días con una personita que vive en otra ciudad y me comentaba que estaba la iglesia esperando el mensaje del pastor. Bueno, entonces llega el mensaje del pastor a toda la iglesia, pero ese mensaje que les envía el pastor pues iba acompañado con el llamado a decirles en qué cuenta de banco podían empezar entonces de ahora en adelante a consignar todos los diezmos. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Mira, es muy importante, es de vital importancia que nosotros podamos entender el mensaje dado a Malaquías en un contexto original. Nosotros necesitamos realmente comprender qué es lo que Dios le estaba diciendo a Malaquías en ese momento de la historia,
para de esa manera nosotros también poder comprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través entonces de ese mensaje. Entonces, ubiquémonos primero en el contexto histórico de Malaquías, ¿ya? El libro de Malaquías fue escrito 400 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, la nación de Israel había estado cautiva por 70 años, ¿sí? Y Ciro, rey de Persia, ya habíamos hablado de esto. Ciro, rey de Persia, tocado por el Señor, da orden y da libertad al pueblo de que regresen nuevamente a su nación, a Israel, que había sido destruida por Babilonia. Y les dice, váyanse otra vez a su tierra, construyan el templo. Y no solamente eso, sino que por orden de Dios, el rey Ciro les había dicho que él les iba a proveer todo lo que necesitaran para su regreso y para que construyeran nuevamente el templo a Dios. Se fue un grupo de personas a cumplir con esta tarea, ¿ya? En ese primer grupo de personas que viajaron. Iba Esdras, Ageo, Zacarías, y bueno, hacen lo propio, empiezan a levantar la ciudad, a construir, etcétera, etcétera, el templo. Y cuando ya todo estaba, bueno, después fueron saliendo por grupos. Entonces, 100 años después de que ellos han regresado del cautiverio, es entonces cuando se escribe el libro de Malaquías. 100 años después de que ellos ya han llegado y han levantado la ciudad y han construido el templo, entonces se escribe Malaquías. Pero ¿qué estaba sucediendo en tiempos de Malaquías? Mira, la nación de Israel había caído en una apatía tremenda, en una desobediencia total a la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? El asunto no era que ellos habían dejado solamente de dar sus ofrendas, de dar sus diezmos, no era solamente eso, ¿ya? Estuve leyendo el libro de Malaquías y bueno, encontré algunos aspectos, tú puedes leerlos, son solamente 4 capítulos y te vas a dar cuenta como ese declive tan tremendo en el que había caído el pueblo. Dice que ya no honraban a Dios, ya no respetaban a Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 6. No había ningún amor por el servicio en el templo. Está en el 1:10. Los sacerdotes comenzaron a menospreciar el alimento que se les daba a ellos. Decían que eso era un fastidio, que era despreciable. Está en el 1:12. Empezaron a ofrecer en el altar el animal cojo, el enfermo, el hurtado, el que no servía. En el capítulo 1, versículo 13. No tenían una verdadera decisión en su corazón hacia Dios. Te voy a leer ese está en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envío este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. No había una decisión de corazón puro y sincero para Dios. Con la ley, ellos estaban aprovechando la ley para hacer acepción de personas. Y muchos se sentían humillados. Estaban abandonando también
a sus esposas, a la mujer de su juventud, dice ahí en Malaquías en el 2:14. También decían que Dios se agradaba de cualquiera que hiciera el mal. Está en el 2:17. Y también lo que estamos viendo ahorita, habían dejado de llevar sus ofrendas y sus diezmos. Entonces mira que esta maldición en la que cae el pueblo no era única y exclusivamente por el asunto de sus ofrendas, ¿sí? Mira que también encierra otra cantidad de cosas que en definitivas, por la desobediencia al pacto de Moisés, a la ley de Dios dada a través de Moisés. Entonces, algo aquí también es que ese mensaje de Malaquías, dado en primer lugar a la nación de Israel, quiero que tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Fue un mensaje dado a la nación de Israel, que era una teocracia, o sea, un pueblo gobernado, dirigido por Dios. Entonces, el resultado de ellos no dar como correspondía a la ley de Moisés, ¿sí? Estaba trayendo sobre ellos pues una cantidad de dificultades. Dios les había dicho en la ley que si ellos no lo hacían, Dios iba a intervenir, a tal punto de que las cosechas la tierra no iba a dar cosechas, el cielo no iba a derramar la lluvia sobre la tierra, y no solamente era lluvia literal, sino también una lluvia figurada de bendiciones para ellos. Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 9 nos está diciendo que a raíz de toda esa desobediencia a la ley de Moisés, no solamente a una cosa, ¿sí? Sino a todo lo dicho en la ley de Moisés. Entonces, debido a todo eso, es que estaban en maldición. Ahora, algo también hay es que los diezmos de los que habla ahí en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los diezmos que se daban acá eran directamente lo que se utilizaba para la manutención, para el cuidado de los sacerdotes y de los levitas, para su alimentación y para lo que ellos obviamente necesitaran. Recuerda que para ese momento de la historia, ¿sí? En ese momento se tenían sacerdotes, se tenían sumos sacerdotes, se tenían levitas, ¿ya? Que servían de continuo por turnos las 24 horas del día en el templo, tenían cantores, tenían sacrificios de animales que se hacían continuamente, tenían el templo allí, que inicialmente era el tabernáculo. Todo esto lo tenían ellos en ese momento. Y por eso era necesario para el cuidado de esos levitas y esos sacerdotes y sumos sacerdotes que el pueblo llevara entonces esos diezmos y esas ofrendas. Ahora, esto era una ley instituida por el Señor, por Dios, en ese momento de la historia, el sacerdocio levítico, con tabernáculo, con todo lo que les acabo de decir, con servicio de continuo, era en ese tiempo de la historia. No es así ahora. De pronto haya algún siervo que tenga en este momento la facilidad de servir a Dios tiempo completo, pues qué bueno, ¿sí? No voy a sacar una doctrina en contra de eso, y si alguien lo puede hacer, pues qué bien. Pero quizás haya siervos que no quieran trabajar porque están queriendo de alguna manera sustentar el no trabajar, lo quieren sustentar con esto del sacerdocio levítico. Y muchos que trabajan tiempo completo también lo quieren sustentar a través del sacerdocio levítico del que habla en el Antiguo Testamento. Es hacer un mal uso, es darle una mala interpretación a la Escritura. Porque si tú quieres ofrecer un sacerdocio levítico como el que se habla en el Antiguo Testamento, entonces tienes que preparar
sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, como hablaba allí. Tienes que tener animales para los sacrificios. Tienes que preparar entonces también un templo, un tabernáculo, como Dios lo dijo, ¿sí? Cada cosa al punto que está ahí, sin quitar ni poner absolutamente nada. Cuando tengas todo eso, como lo manda la ley levítica, cuando tengas instaurados entonces leyes sacerdotales, leyes sacrificiales, leyes ceremoniales, como lo decía ahí del Antiguo Testamento, entonces preséntaselo a Dios y espera a ver qué te dice. Yo creo que te va a decir que no, porque ahora Él nos enseña que el sumo sacerdote por excelencia es Cristo Jesús, que el templo que se debe construir y levantar ahora somos tú y yo, porque somos casa de Dios, somos edificio de Dios. Y si hablamos del sacrificio del Cordero, pues ahí sí que menos, porque el Cordero perfecto ya fue hallado y fue Jesucristo mismo. Ni siquiera en nuestros lugares donde nos reuníamos, nuestros locales, ni siquiera son sombra de lo que hablaba allí, el templo, hecho en primer lugar por Moisés, el tabernáculo, luego el templo de Salomón, porque nosotros conseguimos un local que sea adecuado, ¿sí ve? Por la necesidad de congregar la gente, y un local donde acomodamos algunas sillas y adelante en el púlpito ponemos un atril. Eso no es sombra de nada de lo que nos hablaba ahí en el tabernáculo. Y no es que esté predicando en contra de los locales donde nos reunimos, para nada. Solamente te estoy diciendo, ¿sí?, que la ley levítica, que la ley de Moisés, que todos estos sacrificios, todo esto fue dado solamente y únicamente a la nación de Israel, a una nación específica, en un tiempo específico, ¿sí? Y para una tarea específica, que ya no es así, que ahora funciona de una manera completamente diferente. Entonces, tanto así que el mismo apóstol Pablo, cuando él reunió más bien a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos, porque llevaba 3 años con la iglesia de Éfeso, trabajando allí con ellos. Entonces manda llamar a los ancianos para despedirse de ellos. Está en Hechos 20, del 33 al 35. Y les dice a ellos: mire, ni plata, ni oro, ni vestidos, ni nada he codiciado. Antes, dice que nada de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario, les dice, lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados. Trabajando. Pablo nunca, jamás, él deseó prosperidad ni procuraba enriquecerse como resultado del trabajo que él hacía enseñando en la iglesia. Él tuvo bastantes oportunidades de acumular riquezas. Recuerda que para este tiempo las personas hacían donativos a ellos, y aún dice la escritura en Hechos que ponían a los pies de los apóstoles las propiedades. Ellos lo que hacían era que entregaban lo que recibían, lo repartían a cada persona conforme a la necesidad que cada uno tuviese. Entonces, si Pablo hubiese querido aprovecharse por su condición, por sus dones, pues Pablo hubiese podido haber llevado una vida tremendamente ostentosa o en opulencia. Pero jamás Pablo quiso hacer. Incluso en la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, y en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo le dice exactamente lo mismo a la iglesia. Así que yo con mis manos estuve trabajando para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Y sabemos la profesión que tenía Pablo, tan bonita, porque no solamente era un tremendo hombre lleno de la unción y la sabiduría de Dios para compartir en las diferentes iglesias, sino que él era un tremendo hombre para hacer carpas, para hacer tiendas. En ese entonces las hacían de pelo de camello, pelo de cabra,
que los trenzaban, lo hacían también de las pieles de los animales o de las telas que había en ese momento. Y Pablo no solamente iba a edificar la iglesia a través de enseñarle la palabra, sino que en los tiempos también sacaba tiempo para ponerse a trabajar y para producir económicamente, para no ser gravoso y para no ser ninguna carga a los hermanos donde él iba a servir. Entonces, no porque un pastor trabaje en una empresa, no porque un pastor tenga su negocio, quiere decir esto entonces que esté haciendo el trabajo mal hecho o que eso no sea lo correspondiente. Pues tenga mucho cuidado con eso. Mira que algo que indigna tremendamente en cuanto al evangelio de la prosperidad es que distorsionan, tristemente, distorsionan el evangelio y utilizan a Dios y su palabra para fines egoístas, para fines únicamente materiales, para lograr propósitos completamente económicos, nada más. Y a través de este pasaje de la escritura, de Malaquías, que ya te expliqué en qué contexto les fue dado de parte de Dios a ellos, utilizan este pasaje de la escritura para llevar a las personas como mediante la culpa o mediante la amenaza de que si no dan van a quedar malditos, de que si están mal en sus vidas económicamente es porque las ventanas de los cielos les han sido cerradas, de que tienen que reprender al devorador, de que si no dan la ruina va a estar sobre ellos, y utilizan este pasaje para llevar a la gente con esa idea, mediante, yo no sé cuál sería como la palabra exacta ahí para poderla utilizar, para llevar a las personas mediante esto a que den. Cuando el contexto de Malaquías nos deja ver que el pecado del pueblo no era solamente el no dar sus ofrendas y sus diezmos, era que se habían alejado, se habían olvidado, estaban teniendo a Dios en poco, entre muchas otras cosas en las que el pueblo había caído. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día no quieren saber nada del evangelio? Porque a través de estas predicaciones manipuladas han sido personas que de una u otra manera han sido golpeadas con esto, han sido abusadas, personas que han sido manoseadas con esto y ahora por esas circunstancias no quieren saber nada del evangelio. De lo que nos toca a ti y a mí a través de esto es poder realmente enseñar a las personas la palabra de Dios, poder enseñar de una manera correcta y poder derribar de esta manera esas falsas enseñanzas, esas falsas perspectivas que muchas personas quieren colocar a la palabra de Dios para engañar y para manipular a muchas personas. Entonces podemos ver que realmente Malaquías tenía un contexto completamente diferente al nuestro, completamente diferente a lo que hoy como iglesia el Señor nos ha mandado a nosotros. Entonces, mira, nosotros no somos Israel, nosotros no somos una teocracia, sería maravilloso, ¿sí? Pero nosotros no somos una teocracia, vivimos en un país donde lo que nos gobierna es una democracia y estamos entonces guiados y gobernados por una ley, por una constitución política a la cual nosotros nos tenemos que someter. Alguno dirá, sí, pero es que espiritualmente el que nos gobierna es Dios. Estoy de acuerdo. Espiritualmente el que nos gobierna es Dios. Bueno, por lo menos así debería de ser en cada cristiano. Pero humanamente no somos Israel porque no somos una teocracia. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel se aplica a nosotros hoy en día. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham,
Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, serás bendición. Eso se lo dijo Dios a Abraham. No te lo está diciendo a ti, ni me lo está diciendo a mí. Por lo tanto, eso no es nada que tú y yo debamos reclamar. Eso es lo que llama una promesa específica, que es hecha a una persona específica, en un momento específico y para una misión o para un propósito específico. El propósito era que al salir Abraham de su tierra, de su parentela, a través de Abraham, Dios iba a levantar precisamente la nación de Israel. Le vino Isaac, ¿sí? Su primer hijo, y luego a Isaac le vino Jacob y Esaú, y recuerde que de Jacob vinieron 12 hijos, que eran las 12 tribus de Israel, y ahí para allá lo que ya tú has aprendido, ¿sí? Entonces era específicamente para él. Otra promesa que hay allí para el pueblo de Israel, y esta sí que definitivamente la gente se enloquece con esto. La gente que por algún motivo no tiene el conocimiento y hay la ignorancia. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, te lo ha dado Dios. Y hay gente que literalmente se quita los zapatos, se quita las medias y entonces empiezan a pisar sobre siempre tristemente asuntos de cuestiones materiales, ¿sí? Entonces se quitan los zapatos, se quitan las medias y a pisar carros, a pisar casas, a pisar fincas, a pisar una cantidad de cosas. Por favor, hermanos, cuando él dijo, todo lugar que pisare la planta de tus pies será vuestro, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Cuando iban camino a la tierra prometida, cruzando el desierto, les dijo, cuando lleguen allá, cuando entren a Canaán, a la tierra que yo les voy a dar, todo lugar que ustedes pisen será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como Él os lo ha dicho. Eso no es para que tú y yo lo reclamemos, ¿ya? Era en un momento específico. Otro pasaje de la escritura también está en el segundo libro de Samuel. Está en el capítulo 7. Capítulo 7. Y en el versículo 12. 12 al 16. Qué bueno que tengas tu Biblia ahí y puedas estar leyendo todo esto que estamos compartiendo. Vamos a mirar otra promesa específica para una persona específica en un momento específico y para una tarea específica, no para que todos lo estemos reclamando. Dice 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente y para siempre. Entonces, eso es una promesa que Dios le dio a ¿quién? A David. Dijo que él habría de tener un hijo y que le iba a suceder en el trono. Le está diciendo también que su hijo Salomón sería el que le iba a construir templo al Señor. Y le está diciendo ya que el trono de David iba a ser establecido eternamente y para siempre. Eso se cumplió en Cristo Jesús. Entonces mira que volvemos a lo mismo. Son cosas que no es para que todo el mundo las estemos arrebatando. En Lucas, en el capítulo 2, versículo 35, el ángel viene y habla a María y le dice, y una espada traspasará tu corazón. Eso era solamente para María. ¿A qué se estaba refiriendo? Al dolor que iba a sentir al momento de ver a su hijo en la cruz. Ahora, sí hay muchas promesas en la escritura.
que son para todos nosotros, para su iglesia, ¿ya? Algunas de estas promesas que son para todos. La que está en Génesis capítulo 9, versículo 11. Después del diluvio, Dios llama a Noé y le dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Nunca más. Él está dando una promesa para todos, que Él nunca más va a destruir la tierra con diluvio como lo hizo en tiempo de Noé. En Juan 4:14, cuando el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, le dice: el que bebiere de esta agua, hablando del pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Eso es para todos nosotros. Es así que podemos apropiarnos de eso. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Dios está diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Para todos. También dice el mismo en Filipenses, ese es 4:6, el 4:6 dice, perdón: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y acción de gracias. Reclamemos, apropiémonos de eso, que eso sí es para todos nosotros. El Salmo capítulo 1 también dice en los primeros 3 versículos algo muy bonito: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice en el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y viene una promesa, ¿sí? Para nosotros, para todos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces vuelvo y te repito, nosotros no somos Israel, ¿sí? No somos una teocracia. No todas las promesas de Dios dadas a Israel son para nosotros, no todas. Entonces vendría la gran pregunta que muchos quizás estén haciendo. Entonces, ¿debemos de dar o no debemos de dar? Obvio que sí. No estoy predicando en contra de dar, no es esa la predicación. La predicación o la enseñanza, como lo quieras tomar, está acerca de que Malaquías capítulo 3, versículo 9 al 11, está escrita en un contexto muy diferente al que se nos ha querido enseñar y con el que se nos ha querido manipular. Es eso lo que quiero que aprendamos nosotros hoy a través de esto, ¿sí? Ahora, que si debemos de dar, vuelvo y te repito, claro que sí. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 2, que cada uno dé conforme haya sido prosperado. También la escritura dice en 2 Corintios 1:6 que debemos de dar con generosidad, que el que escasamente siembra, escasamente también recoge, pero el que abundantemente siembra, abundantemente también recogerá. Y también nos dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:12. También la escritura dice que nosotros debemos de velar por las necesidades de los hermanos, para que no haya en unos abundancia y que en otro haya escasez. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros podamos dar, de que podamos sembrar, de que podamos contribuir económicamente? Que no haya necesidades en el cuerpo de Cristo. Que a través de lo que nosotros sembremos, si hay necesidades, la necesidad que algún hermano pueda tener, la misma iglesia, el mismo cuerpo, lo pueda suplir y pueda ayudar a esa persona con lo que se recoge dentro de la iglesia. No es para que uno solo se enriquezca, no es para que uno solo acumule, es para que la iglesia de Dios pueda ser bendecida y puedan recibir conforme a la necesidad que haya dentro del cuerpo de Cristo. No se recogen ofrendas ni diezmos para acumular, para comprar casas, para comprar propiedades. No es para nada de eso. Ese no es el objetivo. Entonces, ¿cuál debiera de ser la motivación nuestra al momento de dar? Yo creo que lo primero que debemos de tener en mente y lo que debe estar ahí en primer lugar
es el Señor Jesucristo. Algo en lo que nosotros debemos de pensar es que Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. El Señor Jesucristo se dio de un todo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros demos, estamos respondiendo con gratitud a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ahora, algo también importante es que estamos expresándole al Señor la confianza que nosotros tenemos en Dios, y estamos reconociendo también que todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado única y exclusivamente por Dios. Y que también al dar debemos estar agradecidos con Dios, con una alegría tremenda en nuestro corazón, porque Él, a través de lo que Él me da a mí, me permite ser de bendición para poder contribuir en las necesidades que haya en el cuerpo de Cristo, que lo que yo doy de alguna manera, otros también van a ser beneficiados, van a ser bendecidos, y eso debe causar una alegría tremenda en nuestros corazones. Entonces, si usted es consciente que su pastor y su iglesia necesitan, entonces participe aportando, porque es de esa manera que Dios cuida a su pueblo. No podemos cerrar el corazón y decir, no, entonces no doy nada. No se trata de eso. Vuelvo y te repito, si usted es consciente que su pastor, que su iglesia necesitan, y usted quiere ser partícipe aportando, es Dios de esa manera que está cuidando al pueblo, está cuidando a través de la misma iglesia. Entonces, el dar debe ser algo que lo hagamos por amor y por la necesidad y por esa carga que nosotros tenemos, por la necesidad que yo veo que hay en los demás miembros del cuerpo de Cristo. En conclusión, y para terminar este tema hoy, lo que en verdad importa, lo que realmente importa, no es tanto lo que el hombre posee, sino que lo que importa es lo que posee al hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uso del dinero y que nuestra disposición al momento de dar determina si el dinero en mi vida está ocupando el lugar de señor o de siervo. Eso es lo que deberíamos de pensar, ¿ya? Ofrendemos con liberalidad, ofrendemos con generosidad, de verdad que sí, sin esperar nosotros absolutamente nada a cambio, sino con gratitud. ¿Gratitud a qué? Gratitud a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Hagámoslo como muestra de nuestra confianza en Él. Nosotros no debemos de dar para que Él nos dé. Al contrario, damos por lo que Él nos ha dado ya a nosotros en Cristo Jesús. Y por lo que Él nos ha dado a nosotros también económica y materialmente. Entonces no es dar para que Él me dé. Cambiemos el chip. Es que doy por lo que Él ya me ha dado a mí. Y entendamos, por favor, que Malaquías, vuelvo y te lo leo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan todos el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entendamos entonces que el problema del pueblo en tiempos de Malaquías no era solamente que no daban, y no era que dando se les iban a solucionar todos sus problemas. El asunto era que ellos tenían que volver su corazón realmente, completamente a Dios, porque en todo había una desobediencia y un desacato completo a Dios. No pienses entonces que solamente por dar, por diezmar o por ofrendar,
que esa es la solución a todos tus problemas. Porque si no hay en ti y en mí un corazón realmente volcado a Dios, un corazón realmente enamorado de Dios, un corazón realmente entregado a Dios, en obediencia, en amor, en fidelidad, en entrega, bueno, todo lo que se puede agregar ahí, por mucho que demos, si eso no está en nosotros, no va a pasar nada. Porque esto no se trata de dar con materialismos. Incluso muchas veces tú y yo, sin haber dado, Dios en su amor y en su misericordia ha provisto para nuestras vidas, ha dado a nuestros hijos, ha bendecido nuestra alacena. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿ya? Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. La próxima clase pues vamos a tener otro de esos pasajes de la Escritura mal interpretados, manipulados y que no se han entendido bien. Entonces quiero que oremos, que le demos gracias a Dios y que tú puedas meditar en esta palabra. Si tienes alguna cosa, algún comentario o algo, bueno, lo puedes dejar en la página. Y bueno, estaremos de pronto mirando, respondiendo alguna cosa que tú quieras dejar ahí en las notas. Entonces oremos a Dios. Padre, muchas gracias a ti en este momento. Dios maravilloso, Dios tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu misma palabra, de tu misma escritura, que realmente, Dios, el dar para tu obra como tú quieres, no tiene que ser para nosotros un negocio. No tiene que ser, y tú no has querido jamás que sea algo visto con materialismo, con codicia, como quien negocia contigo. No tiene nada que ver con eso. Ayúdanos a entender, Dios, que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Que todas esas ofrendas, holocaustos, sacrificios, tabernáculos, sumos sacerdotes, todo eso fue dado en un tiempo específico, a un pueblo en especial y con una tarea en especial. Que lo que hoy a través de tu Santo Espíritu nos rige es algo diferente. Es algo también maravilloso y precioso. Ayúdanos a entender, oh maravilloso Rey, que la motivación a dar es solamente gratitud por lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Es solamente la motivación a poder contribuir a las necesidades que hay en el cuerpo, en la iglesia. Ayúdanos a entender esto, Dios, que la motivación nuestra tiene que ser que ya tú nos has dado, que ya tú nos has bendecido, y que de lo recibido de tu mano es de eso lo que podemos nosotros traer delante de ti, Señor Jesús. Perdónanos, Dios, porque muchas veces vemos el diezmo como el techo, como lo más alto, como lo más grande, cuando realmente eso es solamente un piso, no más. Solamente un inicio, una base. Que así como tú lo diste todo, Señor Jesús, nosotros somos llamados a dar mucho más que un simple diezmo. Ayúdanos a entender todo esto, Dios, y a entender cuántas de tus promesas realmente son para nosotros. Gracias, Dios amado y precioso. Te pido que tú sigas trayendo revelación y sabiduría a cada uno en este pasaje de la Escritura. En el nombre de Jesús, así sea. Muy bien, hermanos, entonces, como siempre, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. Les queremos, les amamos y que el Señor continúe entonces, por su amor, por su gracia y por su misericordia, bendiciendo, proveyendo y ayudándonos por su fidelidad a Él mismo, no por la fidelidad a mí, porque nosotros somos infieles. Es porque Él es fiel a Él mismo. Muchas bendiciones.